Bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI México. Mi nombre es Valeria Hurtado y soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales. En las últimas décadas se han establecido iniciativas de financiamiento para la conservación de servicios ambientales en diversas ciudades de México como Jalapa, Saltillo, Huatulco y la Ciudad de México, que han generado valiosas experiencias que pueden ser retomadas para la generación de nuevos mecanismos que permitan el manejo del suelo de conservación urbana. En los últimos años, la experiencia de Estados Unidos y otros países en la creación de bonos de resiliencia forestal para la prevención de incendios y la conservación de servicios ecosistémicos vinculados a ciudades brinda una nueva perspectiva para el diseño de mecanismos de financiamiento que contribuyan a la gestión de los suelos de conservación de las ciudades mexicanas. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy y lo abordaremos a partir de la siguiente estructura. ¿Qué servicios ecosistémicos proveen los suelos de conservación a las ciudades? ¿Cuál es la importancia social, económica y ambiental de los suelos de conservación para las ciudades? Y finalmente, ¿cómo financiar en la gestión y restauración de los suelos de conservación? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña José Iván Zúñiga. Iván es maestro en Política y Gestión Ambiental por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Además, cuenta con estudios de especialización en globalización, cooperación internacional y desarrollo por la Universidad del País Vasco. Ha sido consultor independiente para la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, consultor para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, consultor en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. Además, colaboró con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible como coordinador de política pública y con política y legislación ambiental como coordinador de política pública y comunicación. También ha sido investigador y profesor universitario y desde 1995 colabora con organizaciones de la sociedad civil en temas de conservación de biodiversidad, manejo sostenible de bosques, medio ambiente y desarrollo social. Actualmente es gerente de bosques en WRI México, donde es responsable de apoyar a la dirección del programa de bosques y sus 3 iniciativas actuales son Global Forest Watch, Iniciativa de Legalidad Forestal e Iniciativa de Restauración. También nos acompaña Citlali Cortés. Citlali es doctora en Ciencias Forestales por la Universidad del Norte de Arizona. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, gestión e implementación de proyectos de conservación de biodiversidad y gestión forestal en México. Durante los últimos 4 años ha diseñado e implementado mecanismos de financiamiento para áreas naturales protegidas y el desarrollo del sector forestal mexicano a través de la cooperación financiera alemana, incorporando estándares ambientales, laborales y sociales internacionales a lo largo del ciclo del proyecto. Actualmente colabora con KfW México. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Iván para que podamos iniciar el webinar del día de hoy. Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Es mi primer webinar, así es que estoy aprendiendo de estos nuevos sistemas de comunicación y pues cualquier cosa ahí que se me chispe, me disculparán un poco. Quiero destacar mucho que es un gran gusto para mí el contar con la doctora Citlali Cortés en esta presentación porque ella es una gran especialista en estos temas y su experiencia actual en KfW pues nos brinda la verdad la oportunidad de tener a una persona de las que más conocen de estos temas aquí en México. Entonces, sin más, doctora Cortés, te agradezco mucho que nos acompañes. Vamos a estar entre Citlali y yo llevando esta sesión y al final, como ya dijo Valeria, habrá una sesión de preguntas y respuestas para atender pues con mayor detalle todo lo que se presente. No sé si se ve ahí cómo quitar esta pantallita. Eso no se ve. Ok. Ya.
Miren, el tema de hoy son estrategias de financiamiento para suelos de conservación en ciudades mexicanas y es muy importante también mencionar que, o volver a mencionar que esto se integra dentro de la iniciativa de Cities for Forest, dentro de lo que está WRI México, y eh, que de alguna u otra forma le estamos dando un destacado lugar al financiamiento de los suelos de conservación por su importancia hoy en día y en el futuro para la sustentabilidad de las ciudades. Como podemos ver aquí en esta lámina, en los últimos 30 años, la Ciudad de México, que es un caso muy específico del país, se ha extendido sobre todo en su zona metropolitana, no solo en la ciudad, sino también en el Estado de México, incluso en la parte de Morelos. Vemos también como otras ciudades más pequeñas, como Pachuca o como puede ser Cuernavaca o como puede ser Querétaro o incluso ciudades más pequeñas hacia el sureste del país, tienen estos mismos patrones de expansión acelerada durante las últimas décadas. Esto ha provocado que se pierdan los suelos de conservación o las zonas o áreas naturales aledañas a las ciudades, de las cuales depende la calidad de vida y la sustentabilidad de la población. Cities for Forest, que es una alianza de 3 organizaciones, dentro de la que está Pilot Projects, Revolve y WRI Global, identifican 3 tipos de bosques. Unos que son los bosques internos de las ciudades, donde puede estar parques urbanos, donde puede haber bosques urbanos como el bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, eh, todo el arbolado pues que está dentro de las vialidades y demás. Una segunda parte que son los bosques cercanos, que es en este caso a los que nos vamos a referir, estos suelos de conservación que son de los que directamente dependen las ciudades para obtener agua, calidad de aire, alimentos, sitios de esparcimiento, en fin, toda una serie de servicios ambientales de los que dependen los pobladores y la calidad de vida. Y los bosques ya más lejanos, que son de los que también dependen muchas veces las ciudades, pero que digamos que no tienen una conexión muy directa. Yo les invitaría a ver el vínculo que está en esta lámina para que puedan conocer un poco más de esta clasificación y de lo que está haciendo la iniciativa Cities for Forest en este sentido. Miren, lo que vemos es que hay cambios de suelo, es una tendencia natural de las ciudades en su expansión, principalmente por conversión de bosque o de un ecosistema forestal hacia uso urbano y de lo que es a veces el bosque también por sistemas agroalimentarios de los que también dependen muchas veces la alimentación de la población urbana. Estos 2 procesos dependen mucho del tamaño de la ciudad, de qué tan reciente puede ser el proceso de expansión de la urbe y bueno, pues digamos que no quiero abundar mucho en este tema, pero que son procesos que están ahí eh, sucediendo todo el tiempo. Las consecuencias del deterioro de estos procesos, perdón, del deterioro de estas funciones ecológicas y de los propios ecosistemas, pues es la reducción principalmente en la calidad y cantidad y acceso al agua. También se afectan los ciclos hidrológicos, se cambian mucho los patrones de lluvia, afectan las temperaturas locales, se pierde obviamente la biodiversidad alrededor. Eso muchas veces también afecta la polinización de los sistemas agroalimentarios pues que están ahí cercanos a la ciudad. Se pueden promover más incendios de alta intensidad, no los incendios normales que tienen estos ecosistemas. En fin, hay una serie de problemas. La pérdida de suelos es un grave problema que afecta hoy en día al país y que
Lo destaco pues porque un suelo para recuperarse tarda decenas de años y una inversión muy grande. Entonces, bueno, pues todo esto se traduce en impactos socioeconómicos hacia la población que no son nada más puntuales, sino que se prolongan en el largo plazo. Iván, ¿Qué podemos? Sí, Citlali, por favor. ¿puedo decir algo aquí si quieres, si Sí, puedes regresar a la anterior, por favor? claro. Em, Justo este tema es un tema que hay que retomar en México porque existe todavía una visión muy estática de la ecología, ¿no? Nuestra ley que regula los asuntos relacionados a la gestión de lo que a mí me gusta llamar el patrimonio natural del país, se llama la Ley General del Equilibrio Ecológico y entonces es de entrada pues tenemos una legislación que está construida alrededor de un concepto de equilibrio que es muy distante de la realidad. Entonces, los ecosistemas están siempre en flujo, hay dinámicas que responden a diferentes como escalas espaciales y temporales y que lo que nosotros podemos ver o considerar como algo que está, que es y ha sido siempre lo mismo, lo más probable es que no, simplemente es que en nuestra visión de la vida, nuestra visión limitada de nuestra vida promedio como humanos, eh, nos hace ver las cosas vemos generalmente las fotografías, no vemos la película completa, ¿no? Entonces, justamente la gestión del espacio natural, de los espacios naturales, es súper compleja porque responde a una dinámica o a una serie de dinámicas que se mueven en diferentes escalas espaciales y temporales. Entonces, el tema de las perturbaciones, el tema de cómo manejar las perturbaciones es fundamental para poder definir políticas públicas apropiadas. Y desafortunadamente estos conceptos son mucho más complejos, ¿no? Que pensar, por ejemplo, en el equilibrio ecológico. Entonces, por ejemplo, el tema de la gestión de incendios, del manejo del fuego, es un tema súper importante en un país como México. Yo en este momento estoy en un congreso de ecología de fuego en donde justamente estoy fuera de México, estoy en Estados Unidos y aquí se vive día a día o temporada con temporada los resultados de tener una visión estática en las políticas públicas. Aquí se suprimieron los incendios básicamente a nivel nacional, a nivel de un país entero, es una perturbación del ciclo natural de perturbaciones de muchísimos paisajes diferentes y estamos viviendo las consecuencias a nivel planetario de los cambios generados en los ecosistemas por una decisión de política pública que fue muy exitosa, la decisión de suprimir los incendios del paisaje. Entonces aquí hay unas cargas de combustibles tremendas, hay muchísimos problemas derivados de esa falta de entendimiento de la dinámica ecológica que obviamente nos dejan unas lecciones tremendas de política pública. Entonces, justamente hay que entender lo que está ocurriendo como digamos, fuerza de presión de la ciudad hacia los entornos naturales adyacentes a la ciudad, hacia los límites, pero hay que incorporar lo que sabemos de la dinámica ecológica para poder tomar decisiones apropiadas, ¿no? Y ya, Iván, me callo y te dejo el micrófono. No, muchísimas gracias. Yo creo que es muy pertinente lo que comentas, Citlali. Eh, digamos, toda esta parte de contexto es fundamental porque, como bien dice la doctora Cortés, lo que necesitamos es catalizar una manera diferente de hacer política pública. Y la intención de este webinar y de la Alianza Cities for Forest es precisamente eso, generar política pública desde los espacios urbanos de una manera distinta hacia las áreas rurales y hacia los suelos de conservación de los que depende estas mismas ciudades, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente, me quedo sobre todo y destaco lo que comenta Citlali,
No es lo mismo la dinámica de la ciudad que la dinámica del suelo de conservación, las áreas rurales de las propias ciudades, y necesitamos encontrar un equilibrio entre estas dos dimensiones. Miren, ya para concluir este bloque, pues para detener este cambio de uso de suelo, esta pérdida de cobertura forestal y de las dinámicas precisamente ecológicas que están alrededor de nuestras ciudades, pues hay una serie de políticas públicas y de políticas rurales que tienen que estar convergiendo en el tiempo para poder pues, detener la expansión de la mancha urbana y los cambios de uso de suelo. Vamos a abundar mucho más en esto en la próxima sección, entonces no me detengo más. Quizás aquí nada más importante, digamos en términos de estructura lógica, entender muy bien las diferentes partes de la acción para detener el uso de suelo. Existe todo lo que es un marco legal y regulatorio, que es lo que más conocemos como política pública, que es todas estas normas, regulaciones que se establecen dentro de las ciudades para detener, limitar o restringir la expansión de las ciudades, el uso de suelo, el tipo de construcciones, la infraestructura, todas estas cuestiones. Pero también generan mecanismos que incentivan o promocionan ciertos tipos de desarrollo de las ciudades. Todas estas partes de la política de limitación e incentivo necesitan tener mecanismos de vigilancia y sanción efectivos. Si no existen estos mecanismos y no son efectivos, la limitante, el incentivo, se ven, pues prácticamente no operan, ¿no? Parte de este marco legal, regulatorio y de política pública dura son los mecanismos fiscales que se generan precisamente para mantener la calidad de las ciudades, para el desarrollo de la infraestructura, mantener la infraestructura verde, en fin, ahorita vamos también a hablar un poco más de eso. En las últimas décadas se han desarrollado mecanismos económicos que también pueden formar parte de la política pública o pueden estar fuera de la política pública, pero que contribuyen sobre todo a generar incentivos y a dinamizar esta implementación de la política pública, en este caso para la conservación de los suelos rurales y del uso de suelo en las zonas aledañas a las ciudades. Pero hay un bloque que yo pongo abajo, que es la valoración ciudadana, que en muchos casos no se atiende, es decir, generamos mecanismos de pagos por servicios ambientales o mecanismos regulatorios, pero que no se acompañan de un cambio en la valoración desde la ciudadanía de esos suelos rurales, de esas áreas de conservación que están proveyendo servicios hacia la población. Entonces, estos tres bloques siempre es importante que los tengamos y los usemos de manera integral para lograr pues un impacto más eficaz y más pues de largo plazo, ¿no? Ahora sí pasamos propiamente a los mecanismos de financiamiento. En este caso vamos a explorar 4 mecanismos, hay algunos más. Yo diría que estos son los que más se utilizan hoy en día a nivel internacional. Son los mecanismos fiscales, mecanismos de compensación, pagos por servicios ambientales y bonos de financiamiento. Iremos viéndolos poco a poco. Miren, los mecanismos fiscales. Todos conocemos el más extendido en México es el pago del predial. Tenemos una propiedad, ya sea un terreno o un terreno con construcción, y pagamos un predial, que es un impuesto directo, eso sobre el valor de esa propiedad. Este tipo de mecanismos pues pueden diversificarse, pueden combinarse con otros mecanismos, pueden adaptarse, pero yo sí quiero aquí destacar que hay formas de utilizarlos de manera progresiva. Esto es un término fiscal que lo que significa es que le cargamos más impuestos o una mayor contribución a quien más ingresos o más valor tiene en su propiedad.
para beneficiar, digamos, o realojar recursos de la propia población hacia otros sectores y, digamos, tener un desarrollo más balanceado de las diferentes áreas de la ciudad. Este recuadro que muestro aquí nos muestra rápidamente cómo se plantea la progresividad. Mayor ingreso, se aplica un impuesto un poco mayor por metro cuadrado y eso nos da un porcentaje, una proporción mayor de impuesto que paga el propietario de ese terreno o de esa propiedad y que como contribución hacia la ciudad, ¿no? Todos estos recursos, como sabemos, se utilizan para mantener calles, alumbrado, aceras, parques públicos. Pero lo que necesitamos, y digamos, lo que es motivo de este webinar, es que necesitamos generar nuevos mecanismos que nos generen recursos adicionales para también invertir en la conservación y el uso sostenible de ese suelo de conservación que está al lado de la ciudad. Entonces, hay una serie de mecanismos que podemos utilizar. El impuesto a construcción y propiedad, perdón, es el predial como tal, pero también podemos utilizar el pago puntual de tasas por mejoras en infraestructura. O sea, por ejemplo, yo voy y construyo un paso a desnivel en una ciudad, eso le genera un mayor valor a las propiedades, entonces, bueno, pues ahí se genera un pago específico cuando se construye esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, puedo cobrar una tasa a alguien que va a hacer un desarrollo grande en un área de la ciudad, cobro una tasa específica cuando se va a generar ese desarrollo inmobiliario y eso lo utilizo pues para generar recursos adicionales que mejoren el uso del suelo de conservación. Lo mismo, pues puede haber, por ejemplo, la venta de derechos por desarrollo. La ciudad, la autoridad, dice, ok, bueno, vamos a desarrollar ahora X área de esta ciudad, le vamos a incrementar el número de pisos que se pueden construir en esa área y entonces cobro un derecho adicional por construir eso, 2, 3, 5 plantas más en esa área de la ciudad y eso me genera de nuevo una recaudación adicional que puedo utilizar para generar mecanismos que compensen o que incentiven la conservación de esos suelos rurales. Y bueno, pues hay algunos otros por ahí. Aquí hay un documento, un vínculo que les pongo, que creo que puede servir mucho, trae explicación detallada de estos 7 tipos de mecanismos fiscales para que quien quiera pues pueda consultar. Hay otro tipo de mecanismo que no es necesariamente financiamiento, pero que normalmente compensa estos otros 7 mecanismos que mencioné anteriormente, que es un mecanismo de compensación de suelo. Es propiamente una política, no implica la mayoría de las veces un cobro, impuestos o de tasas. Se ha utilizado históricamente en ciudades como Nueva York, Madrid, París, la misma Ciudad de México, Guadalajara, y tiene que ver mucho con esto que hablábamos de intensificar el uso de suelo dentro de las ciudades. Es decir, en una zona con casas bajas, con jardines grandes, intensifico, revaloro el uso del suelo, permito el crecimiento hacia arriba de la ciudad y eso lo intercambio por con ciertas condicionantes. Ahorita vamos a mostrar un poco más al respecto. Lo que es, quizás, perdón, nada más vuelvo a esto, este mecanismo es muy utilizado junto con los otros 7 porque para los desarrolladores les ayuda, les incentiva a hacer cosas positivas y sobre todo puede tener impactos positivos también sobre la ciudadanía, porque podemos generar parques urbanos y demás.
¿Cómo se utiliza este mecanismo que es muy innovador en cierto sentido? Tenemos un suelo de conservación alrededor de las ciudades que genera ciertos servicios. Tenemos la parte de suelo urbanizado, donde, digamos, vive la mayoría de la población, y de pronto a lo mejor un desarrollador tiene incentivos para generar pues un nuevo desarrollo de vivienda en suelo de conservación. Y lo que hacemos es que a través de una política pública lo limitamos o lo restringimos, pero incentivamos la o la intensificación del suelo urbano, y cierta zona de la ciudad le incrementamos el nivel de intensidad de uso de ese suelo. Entonces permitimos normalmente el crecimiento hacia arriba. Eso, digamos, casi todo el mundo lo conocemos, se ha experimentado mucho, ¿verdad? Pero aquí, digamos, la importancia de este mecanismo de política pública es que al acompañar con otros instrumentos de financiamiento, digamos que resultan muy efectivos para conservar el uso de suelo en las zonas de, rurales aledañas a la ciudad. Un caso que a mí me gusta mucho, y porque lo viví muy de cerca, es la ciudad de Bilbao. En los 80s era una ciudad pequeña todavía, muy contaminada, donde la población tenía una calidad de vida muy mermada. Hoy en día, pues es esta ciudad que se ha vinculado con todos los pueblos de alrededor y que forman una gran urbe de más de 1 millón de habitantes alrededor del río Nervión, pero que digamos que en los últimos 30, 40 años ha tenido una política muy activa de esta reintensificación o revaloración del suelo para evitar el crecimiento. Si vemos toda esta zona de conservación que estoy señalando con el mouse, son las dos cordilleras que van o que marcan la cuenca del río Nervión y que sirven de recursos o de servicios ambientales a la población del Gran Bilbao. Ahorita vamos a ver cómo para conservar estas zonas de la microcuenca, que siguen teniendo la mayoría usos de suelo rural, es decir, si van ustedes en alguna ocasión se van a dar cuenta que hay pequeñas granjas con ovejas o que siguen produciendo incluso alimentos que son vendidos dentro de la ciudad. Para poder conservar esto, el mecanismo de compensación funcionó generando la intensificación del uso de suelo. Aquí en los círculos rojos les marco. En prácticamente toda la ciudad, pues son 4 o 5 pisos, 4 o 5 niveles lo que se permite, pero en las últimas décadas se han construido estos edificios, pues ya de 12, 13 o más niveles. Y este círculo grande rojo alrededor de la ría es un caso bien específico que ayudó a conectar lo que era este parque, el parque de Casilda. Digamos, esta parte que era una zona de inundación tuvo una serie de modificaciones donde se permitió la construcción de este gran edificio y de este conjunto habitacional y de oficinas, pero donde se generó todo un nuevo parque urbano que conectó al viejo parque de Doña Casilda, y entonces se amplió la zona, digamos, de parque urbano, que da un beneficio directo a la población porque está pegado a la zona del centro del casco viejo de la ciudad. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo esta política de compensación de suelo, junto con otras políticas y mecanismos de financiamiento, pues han sido muy exitosos. Pagos por servicios ambientales. Es otro, como les decía hace rato, es otro tipo de mecanismos donde no necesariamente está vinculado el gobierno. Pueden ser mecanismos de mercado generados por un tercero, por un privado, donde lo que se hace es pagar o compensar por el mantenimiento o provisión de un servicio ambiental. Puede ser agua, que es lo más común, pero también puede ser retención o conservación de suelos, conservación de paisaje, conservación de biodiversidad, captura de carbono, recreación de la población urbana, y puede haber otros servicios que se identifiquen por ahí, polinización, por ejemplo, en fin.
Lo que es muy importante en el pago por servicios ambientales o en este tipo de mecanismos es que se genera una vinculación directa o se trata de generar una especie de mercado entre quien usa ese servicio y quien lo provee. Es decir, en el caso ideal, la población de la ciudad estaría pagando por conservar el suelo rural alrededor de su ciudad para poder mantener la provisión del agua en calidad, cantidad y cuando se requiere, ¿verdad? O mantener esos usos de suelos rurales que siguen proveyendo alimentos de buena calidad, la polinización, el espacio de diversión de la familia y demás. Estos han sido más o menos exitosos en el tiempo, tienen 30, 40 años más o menos de ser utilizados. Hay casos muy exitosos como el caso de Nueva York, hay otros no tan exitosos que ahorita vamos a ver, pero hay en ciudades de Colombia, de Ecuador, o sea, esto no se restringe solamente a países desarrollados, sino puede ser implementado en cualquier tipo de ciudad y en cualquier tipo de país. Algunos riesgos que hemos detectado en el tiempo es la dependencia económica, si se basa en recursos externos, es decir, si a lo mejor es financiado por un programa nacional o federal y no genera ese intercambio directo entre el usuario y el proveedor del servicio, ¿no? Y sus altos costos de implementación. Ahí les pongo también un buen documento, es del 2004, para quienes están apenas empezando en estos mecanismos, creo que puede dar buenas pistas. Hay algunos casos en México de pagos por servicios ambientales, existen mecanismos nacionales, pero digamos que algunos de los casos más emblemáticos que vinculan poblaciones urbanas con bosques conurbados son el de la Ciudad de México, que es un mecanismo que es principalmente basado en el uso de recursos públicos. Es decir, se cobran impuestos, se cobran tasas y eso directamente el gobierno de la ciudad lo destina para la conservación del suelo rural, que es el caso de los primeros mecanismos que estábamos viendo. Hay un mecanismo en Amanalco, diseñado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que lo que hace es pagar por mejores prácticas de agricultura y ganadería para evitar el arrastre de suelos o la erosión que va a dar a lo que es el sistema Cutzamala. Entonces, digamos que aquí lo que se cobra no es la provisión del agua, sino es la retención del suelo para evitar el asolve de los cuerpos de agua del sistema Cutzamala que después traen el agua hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México y Toluca. Como se dan cuenta, pues es muy distinto. El primero financia los usos rurales. El segundo financia principalmente buenas prácticas agrícolas y ganaderas. El tercero, que es Apalinamé, en la ciudad de Coahuila, lo que financia son también acciones de conservación de la sierra que provee directamente el agua a la ciudad de Saltillo. El mecanismo del río Pixquiac, que surte agua a la ciudad de Jalapa. Este de Pixquiac y Zapalinamé son de los primeros que se implementaron en México. Han sido, yo diría, bastante exitosos y sobre todo tienen muchos aprendizajes. El documento que les pongo aquí del programa de cuencas y ciudades, que ha sido parte de este programa de bosques y cuencas del Fondo Mexicano y de la Gonzalo Ribarronte, pues tiene mucha información sobre esto. Citlali, no sé si quieres complementar algo al respecto. No, bueno, yo como no soy chilanga, siempre tengo una visión un poco de más allá del centro. También hay otros mecanismos súper interesantes que ya llevan bastante tiempo operando, el de Colima, que además Colima en relación a la Sierra de Manantlán, que es un área protegida, y bueno, entonces vincula como, digamos, más de una política pública, ¿no? Un área protegida con gobiernos municipales y están
vinculados al tema de conservación de agua. Algo que para mí es importante en el tema de servicios ambientales o servicios ecosistémicos es que los servicios existen y se prestan y están allí, o sea, los ecosistemas están allí. Estos mecanismos son simplemente mecanismos que hemos generado para, como sociedades, pues como humanos, como gente que tenemos una interacción con esos servicios que se prestan por los ecosistemas, es justo para tratar pues de reducir la brecha de inequidad que hay entre las comunidades rurales que suelen tener menor ingreso, que suelen tener, digamos, problemas específicos de financiamiento, con la gente de las ciudades que suele tener mayor ingreso y que está viéndose beneficiada con algo tan elemental como el agua, ¿no? El agua que se produce en estos lugares que son distantes, que están bien conservados, pero que paradójicamente no tienen suficientes recursos financieros para tener una buena calidad de vida. Entonces lo que se está tratando de hacer es como reducir esa brecha de inequidad que hay entre la zona urbana y la zona rural adyacente. Sí, esto que menciona la doctora Cortés es bien importante y digamos es en ese mismo sentido, los mecanismos tratan de darle un mayor valor a estos servicios ambientales que normalmente pues, no se consideran dentro de la economía de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no abundo más. ¿Quieres, bueno, introduzco el tema de los bonos forestales? Aquí Citlali es realmente la especialista. Hay en los últimos años experiencias que se han desarrollado para generar estos mecanismos, son puramente financieros, que vienen de la implementación de mecanismos o instrumentos literalmente bancarios de financiamiento y que están aplicando a lo que es ahora la conservación de bosques y ecosistemas. Los llamamos normalmente bonos forestales. Lo que hacen básicamente es traer dinero hoy para hacer las acciones que no podemos financiar con los otros mecanismos que les presenté anteriormente. Es decir, yo quiero hacer toda una serie de obras, de acciones dentro del suelo de conservación de la ciudad de largo plazo para los próximos 15, 20 años para mejorar las condiciones del bosque, para que los productores rurales puedan tener mejores ingresos e incentivos para mantener su uso de suelo rural, para mejorar a lo mejor o disminuir incendios forestales de alta intensidad en esos bosques. En fin, quiero hacer una serie de acciones que van a dar resultados en los próximos 15, 20, 30 años, pero no tengo el dinero suficiente para hacer esas acciones. Entonces lo que hago es que genero lo que es un bono forestal, un instrumento financiero, que hoy en día me dan los recursos para hacer esas acciones en los próximos 2, 3 años, pero que voy pagando en el tiempo, conforme voy obteniendo esos resultados que deseo. No pago servicios ambientales, sino que pago los resultados positivos que estoy generando a través de la acción financiada con el instrumento o con el bono. Esa es la gran diferencia entre el bono forestal y los mecanismos de pago por servicios ambientales. Digamos que el pago por servicios ambientales me va dando dinero de manera anual, mientras que el bono forestal me trae todo ese recurso hoy en día para algo de largo plazo. Un buen ejemplo de esto es lo que se hizo con el gobierno anterior, federal, que fue financiar toda la infraestructura y mejora de escuelas públicas. Entonces generaron un bono de educación que trajo miles de millones de pesos que se invirtieron rápidamente en esas obras o en esa infraestructura educativa, pero va a ir repagando en el tiempo el gobierno federal conforme vayan cobrándose los impuestos. De nuevo, estos bonos forestales pueden tener una mezcla de recursos públicos y privados, ¿no? No tiene que ser solamente privado, no solamente público. Y bueno, pues ahí también se están generando experiencias muy interesantes. Quizás
destacaría que estos dos documentos que les incluimos en la presentación tienen un buen marco conceptual de cómo se diseñan, por qué se diseñan los bonos forestales, qué sí pueden financiar, qué no pueden financiar, y sobre todo, digamos, como el expertise que requieren, ¿no? Y la capacidad. Hay un bono de resiliencia forestal específico diseñado por una coalición de Blue Forest Conservation, Encourage Capital y World Resources Institute, que ha operado en Estados Unidos recientemente y que está enfocado principalmente en la disminución de riesgos de incendios de alta severidad, estos que hemos visto en California, en los estados del sur de los Estados Unidos, y que han tenido impactos fuertes sobre los cuerpos de agua, sobre la biodiversidad, sobre los suelos y sobre la calidad del aire de las ciudades o de las poblaciones aledañas. Esta experiencia del bono de residencia forestal, actualmente estamos buscando desarrollarla también aquí en México. Tenemos un proyecto que estamos empujando en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara, y bueno, esperamos ganar experiencia y poder replicarlo en otras ciudades. Citlali, no sé si quieres tú comentar algo. Pues mira, como para seguir adelante y así brevemente, esto es como para darles una idea de los costos, de la magnitud de los costos del manejo de incendios, que básicamente en el caso de Estados Unidos está enfocado en la supresión, anda por los 2 billones, o sea, los 2,000 millones de dólares anuales, ¿no? Y es principalmente financiamiento federal dedicado al combate, ¿no? Al combate frontal de incendios justo de alta severidad que afectan a infraestructura, poblaciones humanas, y demás. En México estamos hablando de un aproximado de unos 60, 70 millones de dólares del 2017. O sea, son 3 órdenes de magnitud de diferencia, 4, 5, 10, o sea, es absurdo, ¿no? Justo por como esta exitosa política de supresión de incendios. Entonces, lo que se trata de hacer con este bono es un poco repartir ese costo del manejo de los incendios, que es tan elevado, y un poco también generar una relación directa entre la gente que se beneficia de la gestión de los combustibles y que está, en lugar de tener una visión de combate frontal, una vez que literalmente llega el fuego al bosque o a la zona, en inglés se dice la zona de interfaz urbana con el medio silvestre, ¿no? The Wildland Fire Urban Interface. Entonces, porque aquí el problema en Estados Unidos es que tienes muchas casas dispersas, desperdigadas por la montaña, por el bosque, porque la gente quiere esa calidad de vida que le da el estar lejos del centro urbano, paradójicamente, ¿no? Entonces, se paga por el manejo de combustibles para reducir el potencial de incendios de alta severidad. Entonces, no es acabar con los incendios justamente, sino reducir ese riesgo de que todo se convierta en cenizas y muy probablemente cambie el tipo de vegetación derivado de un incendio de este tipo. Okay. Bueno, ahí la sugerencia es, estamos abiertos, Citlali y yo, a que nos consulten también después. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y bueno, ahí están también los documentos para su consulta. Yo quisiera concluir sobre todo con la idea de que este tema del financiamiento para suelos, conservación de suelos y usos rurales vinculados a las ciudades, pues es un tema muy dinámico y en construcción. Todo el desarrollo teórico y el desarrollo de experiencias, pues data de eso, 30, 40 años principalmente, y entonces hay mucho todavía por innovar, por diseñar y por implementar, ¿no? Destacaría también que siempre se requiere la integralidad de las políticas públicas, es decir, generar solamente un pago por servicios ambientales sin una política pública adecuada, sin esta valoración desde la ciudadanía, normalmente reduce los beneficios o el impacto de estos mecanismos. La necesidad de generar capacidad institucional para poder implementar todo esto y bueno, pues
esta tendencia de no quedarnos solamente en el pago, en el uso del pago de predial para financiarlo todo, sino que también podemos expandir nuestros horizontes y hacer buscar estas mezclas público-privadas o nada más de mercado para financiar estos trabajos. Ahí lo dejo y cedo el espacio a Valeria o a las preguntas. No sé, perdón, Citlali, ¿tú quieres comentar algo más? No, muy bien, vamos a preguntas porque quedan 15 minutos y tengo que salir corriendo a una Perdón. sesión del Congreso. Bueno, sí tenemos varias preguntas y justo hay una que se relaciona mucho con este cierre que acabas de dar de la integralidad que deben requerir las políticas públicas. Nos pregunta Luis Armando Aznar, hay como un tema de fondo en el tema del suelo y es que existen derechos de propiedad, propietarios que contrastan con asuntos de intereses económicos, inmobiliarios, bandos municipales que no están alienados o no sintonizan con las intenciones ecológicas de la academia, la ciencia, etc. Ante este escenario tan complejo, pregunta Iván, ¿cómo debería el gobierno federal vincular a todos estos actores para generar una política de conservación y desarrollo que no esté únicamente recayendo sobre el bando de lo público? ¿O debería ser únicamente el bando de lo público? O sea, te pongo ambos escenarios. ¿Puedo? Perdón, yo sé que iba dirigida, Iván, ¿puedo empezar a No, a contestar? los dos, Ok. sí. Pues justo yo creo que tenemos que empezar a trascender como la expectativa de que va a venir el gobierno federal a decirnos cómo. Justamente la virtud de los instrumentos, por ejemplo, los bonos forestales, los fondos, este tipo de medidas que se están desarrollando surgen de esa necesidad. No hay presupuesto que alcance. O sea, si 2.000 millones de dólares no alcanzan para el combate de incendios en Estados Unidos, que es un país con un mega ingreso, o sea, en México, pues vamos a estar un poco fritos si seguimos como esperando que todo va a venir del gobierno, ¿no? Y justamente en esta época tan crítica de presupuestos federales, a lo que tenemos que llegar es a que exista, por un lado, la disponibilidad de la gente, de exigir a sus municipios, a sus gobiernos, que se empiece a ver esta clase de medidas que trascienden el ámbito del gobierno y que incorporan a través de diferentes tipos de estructuras de financiamiento, ¿no? Puede ser público-privado, puede ser privado-privado, pero yo no creo que esto debe de venir del gobierno, no debe de ser algo de arriba para abajo, sino que al revés, tiene que surgir de abajo para arriba, de la base hacia arriba y encontrarse como en el medio, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dice la doctora Cortés y ahí me gustaría agregar 2 puntos. El primero es el tema del tiempo. Las ciudades, dependiendo de si es muy grandota, mediana, dónde están, las dinámicas económicas regionales y demás, están acelerando su crecimiento en las últimas décadas en algunas zonas del país y todavía tenemos oportunidad de hacer muchas cosas. Entonces, estos mecanismos de financiamiento nos ayudan a acelerar el proceso hacia la sustentabilidad de estas ciudades y no llevarlo más lento solo por el uso de recursos públicos. Ese es el primer punto que creo importante. El segundo es que estas políticas están en manos de las entidades de gobierno local. Es decir, no requieren del entramado federal que hace mucho más complicado generar política pública, porque además la diferencia de una ciudad como Mérida contra la Ciudad de México, contra la Ciudad de Pachuca, contra la Ciudad de Cuernavaca, contra la Ciudad de Tijuana, son dinámicas muy distintas. Entonces, la capacidad que tienen estas entidades locales de generar política pública para mejorar la sostenibilidad de sus ciudades, creo que tiene que ser aprovechada. Y ahí tenemos un gran espacio pues, de diseño y de innovación. Justo con este rol que mencionas,
protagónico que deben tener las ciudades y los municipios particularmente. Pregunta Daniel Ubaldo Betancourt sobre los bonos forestales a nivel municipal. Daniel, aprovecho para hacer una cuña rápido. A las 12 del día tenemos otro webinar específicamente sobre bonos forestales, sobre bonos verdes y bonos municipales. Entonces, si lo quieres atender, yo sé que son muchos hoy, pero te hago la cuña. De todas formas, te abro la pregunta también a Citlali y a Iván sobre cómo los bonos forestales, cómo se pueden acceder a ellos y cuál es la forma en la que se pagan y con qué instancias se manejan. ¿Son bancos directamente o quién emite estos bonos? Citlali, ¿quieres tú contestar o...? Sí, a ver, si quieres empieza tú con la parte financiera y luego le sigo yo. Ok, pues sí es necesario contar con especialistas financieros, sobre todo para el diseño de estos instrumentos. En mi opinión muy personal, creo que las entidades públicas normalmente no cuentan con esta experiencia ni con esta capacidad, y sobre todo cuando hablamos de ciudades o municipios. Entonces, ahí sí creo que lo mejor es buscar una vinculación directa con especialistas financieros. Además, estos especialistas financieros son los que normalmente colocan los bonos en el mercado, es decir, son los que van, ya tienen el contacto directo con los financiadores. Entonces, esa vinculación con el especialista, con una institución financiera, que no necesariamente tiene que ser un banco, sí ayuda mucho al diseño y a la implementación directamente de un bono de este tipo. Pero definitivamente pues tienen que entrar otros especialistas porque no es un instrumento financiero puro en el sentido de mejor rendimiento y ya, sino que tiene toda una base en términos de dinámica ecológica y de uso de suelo y demás que tiene que ser contemplado en el diseño del instrumento financiero. Entonces, digamos que tiene que conformarse un equipo adecuado de especialistas, tanto del sector financiero como del sector ambiental, como del sector de diseño de política pública, para poder hacer un buen bono. Yo de nuevo ahí sí sugeriría echarle una peinada a estos documentos que dan buena idea. Sí, Tlali. Y sí, brevemente, igual, en este caso, en México se está empezando como la construcción de estas ideas, las discusiones, las conversaciones, y claramente, dada justo, ¿no? La diversidad ecológica, la diversidad de las dinámicas de los centros urbanos y demás en México, de cómo está constituido el centro urbano. Es un municipio, es una serie de municipios, es una decisión que corresponde a aprobar a un cabildo, a varios cabildos, en fin, todas esas preguntas no es fácil dar una respuesta de receta, ¿no? Entonces, que sirva de Baja California a Yucatán pasando por el altiplano, ¿no? Entonces, aquí justo la recomendación es esa, empezar a leer los documentos y a generar ideas de específicamente para qué se quiere el bono. Por ejemplo, para conservación en Cancún, ¿no? En Cancún tienen este espacio que quedó un poco ahí en el limbo con lo de el tema de Tajamar, tienen un humedal que pues tiene un potencial ahí, que tiene muchísimo uso de recreación por parte de la gente, que la gente defendió y demás. ¿Qué hacer con un espacio así? Puede ser que un bono tenga una respuesta para poder financiar la adecuación del espacio para recreación pública, para hacer todo lo que se va a tener que hacer con los edificios que quedaron ahí adentro. Pero esa es una pregunta bien diferente de, por ejemplo, qué hacer con el corredor Cancún-Playa del Carmen, ¿no? Para poner así como un ejemplo concreto de península de Yucatán. ¿Qué hacer con la conservación de esos espacios verdes, con la limitación del crecimiento de los del desarrollo turístico, cómo involucrar a las empresas hoteleras, en fin, tienes como un espacio súper diferente, una serie de actores totalmente diferentes y por lo tanto el posible instrumento que se diseñe va a ser por naturaleza súper diferente, ¿no? Listo.
Citlali, Iván, tenemos dos preguntas para finalizar. Jorge Vázquez pregunta si pueden resaltar alguna experiencia en México sobre compra de predios por parte de gobiernos locales en áreas de buen costo de oportunidad en zonas periurbanas para la conservación. No sé si tengan algún ejemplo, pues si no podemos investigar algo y luego enviarles por correo electrónico. Yo no conozco ninguna experiencia de este tipo, seguramente habrá algo, pero a mí en lo personal no me convence mucho el tema de los mecanismos de compra de tierras. Uno, porque tiene un impacto social, o sea, estamos desplazando normalmente al propietario rural de su tierra. Eso, bueno, pues puede tener ahí Iván, sus problemas. Dime. mira, en Ciudad de México tenemos un caso que igual yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iván. En México estos mecanismos de compra son diferentes porque, o digamos, el contexto mexicano es diferente por el tema de la tenencia social, ¿no? Y eso es meternos en un rollo de un doctorado. Pero lo que existe en Ciudad de México, por ejemplo, ahora es el tema de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que es la reasignación de un predio que está dentro del territorio de la Ciudad de México es un predio que es de Sedena, que se iba a desarrollar, se iba a convertir así como en Santa Fe 2, que a la gente que vivimos en la Ciudad de México nos pone los pelos de punta, pensar en algo así, en más gente, más coches, como la presión sobre el sistema de transporte público, en fin, hubiera abierto la puerta para muchísimos problemas de desarrollo urbano, el tema de la presión por el uso del agua y demás, y fue reasignado al bosque de Chapultepec, que es la cuarta sección del bosque de Chapultepec, y justo ahora la ciudad está en el proceso de producir un plan maestro para el desarrollo y la incorporación de este nuevo, creo que son 700 hectáreas o 500 hectáreas, ya ni sé, a la gestión por la administración de la Ciudad de México a través del bosque de Chapultepec. Ok. Pues eso, insisto, yo pensaría que seguramente en otras ciudades del país ha habido este tipo de casos, pero además de eso puede generar también ciertas distorsiones en el precio del suelo rural. Es decir, si voy y empiezo a comprar terrenos, empiezo yo a incentivar precisamente el que la gente venda sus terrenos. Entonces, además de eso, creo que creo que no es el mecanismo ideal. Si en alguna ocasión se tiene que utilizar, creo que puede ser bueno, pero los mecanismos ideales son estos que dan valor al suelo y que están más enfocados hacia mecanismos de mercado o autofinanciables y que no requieren una salida o sangría constante de dinero público para ir comprando pues todo el terreno que se necesite, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí de nuevo, como dice Citlali, hay mucho que discutir. Para finalizar, Lidia González nos pregunta si sabemos si en México se ha utilizado la transferencia de derechos para la conservación ambiental. Lidia, yo tengo alguna experiencia en instrumentos de gestión del suelo y lo que te puedo comentar es que se ha utilizado principalmente este instrumento en Ciudad de México para la conservación del centro histórico. Sin embargo, la ley contempla que la transferencia de derechos se puede utilizar, la transferencia de derechos de construcción se puede utilizar tanto para áreas de conservación natural como para áreas de conservación histórica, pero hasta el momento la experiencia que ha habido es principalmente sobre el centro histórico de Ciudad de México a través de un fideicomiso, que es una bolsa común donde llega todo el dinero de la transferencia de derechos de construcción y se utiliza para poder hacer obras de conservación y de mejora en el área que determine, digamos, un polígono donde se va a utilizar esa transferencia de derechos de construcción. De todas formas, Citlali, te dejo el micrófono abierto por si tú conoces algún caso en México, para que nos lo pudieras compartir, y si no, pues prácticamente damos por terminado el webinar. De todas formas, les dejo un minuto abierto el micrófono por si quieren complementar algo más. No desconozco la verdad de casos en México sobre eso, así que. Pues para concluir, yo daría las gracias a las personas que nos acompañaron en el webinar y agradecería de nuevo mucho a la doctora Citlali Cortés por su tiempo y compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias, Citlali, muchísimas gracias, Iván.
Y pues de nuevo agradezco a toda la audiencia su participación en este webinar. Les recuerdo, en 1 hora tenemos el webinar de bonos municipales, entonces quienes se quieran conectar, les dejé el link en el chat. Y además también les invito a nuestra próxima sesión, el próximo jueves 5 de diciembre, en la que nos acompañará Gorka Zubicaray, coordinador de desarrollo urbano, donde nos hablará sobre el estudio de caso de estrategias de gobernanza metropolitana en el área metropolitana del Valle de México. Les recuerdo que todas nuestras sesiones están alojadas en nuestra página de cityfixlearn.org y también en nuestro canal de YouTube de WRI Ciudades. También con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión, y si quieren conocer más sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en la plataforma de conocimiento que ya les dije, cityfixlearn.org, y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI-Ciudades y también como @WRI México. Muchísimas gracias por su asistencia.